Mientras el mundo se pone más ruidoso, es cada día más importante discernir la señal del ruido. El ruido no es solamente la sobrecarga digital y informacional, es existencial, es físico, emocional, mental, relacional, geopolítico, energético, espiritual. Y es muy desestabilizador. Hay mucha inquietud en las calles. Parece que las guerras están aumentándose en la distancia no tan distante. Los sistemas de control digital se están apretando silenciosamente en el fondo como una serpiente lentamente enredando su presa. La gente está luchando. La verdad es más y más doblada y distorsionada. Los sistemas están colapsándose externamente, mientras las estructuras de creencia interna están colapsando también, porque estas mismas han sido el andamio que una vez, o érase una vez, apoyaban la arquitectura de los sistemas e instituciones de nuestro mundo. Pero debajo de todo eso, probablemente lo sientes también. Hay como un pánico que está creciendo en el campo colectivo. La gente está sobrecargada, aunque muchas veces no saben por qué. Pero mucha gente percibe que algo cambió en el año 2020 y jamás ha parado desde entonces. Y hasta si no lo puedes bien articular, podría ser que notas que la tierra debajo de tus pies no siente como era antes. A veces podría ser que no puedes encontrar terreno sólido porque la realidad está cambiando tan rápido. 2026 va a ser otro año en el que para cuando termina el mundo ya no va a ser igual. Las cosas se están poniendo más ruidosas y en todo ruido y distorsión se pone cada vez más difícil saber lo que es real. Ese es el síntoma de vivir en un campo lleno de señales distorsionadas, mensajes diseñados para provocar fuegos y alentar las llamas. Entonces, ¿dónde encuentras el bálsamo para tu alma? Aún ahora, la señal sí existe. No lo encontrarás en el volumen, ni tampoco en los titulares. Tampoco lo encontrarás en el contenido inflamatorio. Lo encontrarás en los lugares donde puedes exhalar. La señal no es necesariamente lo que se siente bien, es lo que se siente verdadero y real. No intenso de forma emocional, ni tampoco te valida, pero es silenciosamente real. Aterriza y algo dentro de ti se relaja como un ah. En un mundo ruidoso, lo que te exhausta no es solamente el volumen de todas las cosas, es que la mayoría de lo que escuchamos no es realmente alineado, pero cuando sí se alinea, se aterriza como un diapasón dentro de tu pecho. No hace tanto ruido, sino que crea espacio. En un mundo colapsando, la señal es el ruido de la coherencia recordándose a sí misma. No necesitas más respuestas para encontrar la señal, aunque tu cerebro superviviente te va a decir que necesitas más información para sentirte seguro o a salvo.
La información sí puede servirnos, pero también podría ser distorsionada y manipulada. Y demasiado de cualquier cosa podría ser sobrecargante, agobiante. Entonces, para encontrar la señal, solo necesitas mantenerte cerca a lo que te trae a tu respiración. Esa es la señal. No está allá afuera, está ya dentro de ti, debajo del ruido. Y cuando la encuentras, vas a dejar de estar buscándolo. ¿Qué es la señal? La señal verdadera es algo que sientes, escuchas o encuentras que no solamente se suena bien, sino que te regresa a ti mismo. Calla el ruido, despeja el estático y te hace recordar quién eres debajo del estrés, la actuación, las ideas y la presión. La señal no es fuerte, no es ruidoso, ni tampoco te trata de convencer ni agarrar tu atención. Simplemente aterriza profundamente y algo dentro de ti dice, eso sí es. No porque cuadra con tus opiniones y tus creencias, sino porque te restaura la claridad. Un mensaje podría resonar sin ser señal, porque imita tu historia o cuadra con tu dolor, pero una señal verdadera realinea tu campo en vez de solo reflexionar tu narrativa. La resonancia dice, me gusta esto. La señal dice, esto me armoniza, me acuerdo. Entonces, la verdadera señal no necesariamente te hace sentir bien, te hace sentir verdadero. A veces aterriza de forma suave, a veces como una onda de choque, pero siempre con el reconocimiento, si eso me lo sabía antes de que lo sabía. Un aprendizaje en la señal versus el ruido. Últimamente he tenido dolor en el sacro durante los últimos 9 meses. Ese es el hueso tipo triángulo que está debajo de tu espina, de tu columna. Y yo había liberado muchísimas capas de cosas emocionales ahí durante el último año. Pero había como un asunto estructural que se dejó ahí después de 47 años de postura incorrecta y tensión, agarrándolo fuera de alineamiento. Entonces, he estado yendo al quiropráctico durante varios meses, que hace una forma de trabajo, de un trabajo de los tejidos profundos, o sea, un masaje bien fuerte, ¿no? Y después hace el alineamiento de la columna. Y he tenido un poco de mejoramiento, pero luego como un plató, ¿no? Y luego no se mejoró, aunque yo seguía yendo como cada 2 semanas. Entonces, cuando tocó el año nuevo, decidí que era hora de encontrar algo nuevo, pero todavía no tenía un plan, pero sí tenía la fe. Entonces, durante una conversación cualquiera en el lugar de los puros, alguien me recordó del trabajo cráneo sacral. Es increíble cómo los milagros pasan tan pronto como cambiamos a la fe y dejamos de llenar el espacio con estático. Cuando crecemos con trauma infantil, desarrollamos una hiperautosuficiencia. Y eso es lo que pasa cuando no puedes contar con nadie más y aprendes que tienes que hacerlo todo ti mismo, tú mismo. Y mientras tratamos de controlar las cosas a través de la hiperautosuficiencia, terminamos llenando el espacio dentro y afuera de nosotros con mucho estático. Y eso distorsiona lo que entra y lo que sale.
Podemos gastar muchísima energía tratando de averiguar cómo hacer la cosa, resolucionar las cosas, tirando espagueti a la pared, como decimos en inglés, ¿no? O sea, haciendo tantas cosas, tratando de hacer algo que funcione, pero sin darnos cuenta de que estamos gastando, gastando y gastando, pero impidiendo nuestro propio camino, porque llenamos los espacios con ruido y por eso no podemos escuchar la señal. El milagro aparece cuando nos sacamos del paso. O sea, en vez de impedir el paso, ¿no? No significa que no tomamos acción, significa que percibimos la señal y luego tomamos la acción alineada. Entonces el mensaje, el milagro, llegó a través de mi amigo del puro. Y hacía muchos años desde que he recibido el tipo de trabajo, bueno, nosotros llamámoslo trabajo, tipo masaje o trabajo corporal, cráneo sacral, que no es realmente un masaje, es otra cosa, pero es cuando la persona que lo hace escucha de forma intuitiva al cuerpo, aplica muy poca presión, simplemente escuchando y dejando que el cuerpo mismo se sana. Y una vez que ella empezó a trabajar en mi cuerpo, era como que mi cuerpo pudiera escuchar la señal de nuevo, porque el trabajo es tan sutil, pero claro. Entonces, cuando el masaje profundo y fuerte, para mí era muy agresivo y ruidoso, y hacía que mi cuerpo saltara y tensionara, como que esperando la ruidez, ¿no? Pero encima de toda la tensión que yo llevaba desde toda mi vida, tensión más tensión. Hace muchos años, cuando estudiaba en un instituto de acupresión en California, nos enseñaron varios tipos de trabajo corporal sutil. Y uno de mis maestros nos enseñó cuando llegas a la tensión y aplicas más tensión, lo que resulta es hasta más tensión. Y eso lo sabía todo el tiempo que yo estaba lidiando con la cosa del sacro, pero es increíble cómo podemos perder la señal cuando las cosas se ponen ruidosas. Y el trabajo de masaje fuerte, agresiva, no era incorrecto y el quiropráctico no hizo nada mal. Es que a veces eso sí funciona para la gente, sobre todo cuando está muy desconectada de su cuerpo. Pero en mi caso, ese tipo de trabajo como que ahogó la inteligencia natural de mi propio sistema, mi propio cuerpo, añadiendo más tensión a la tensión, más ruido al estático. Y este es el espejo. Las intervenciones más ruidosas, que sean información, medicina, activismo, creando contenido, la sanación, la comunicación, la actuación, podrían sentir como si fueran poderosos, pero muchas veces ahogan la señal que ya sabe cómo restaurar el equilibrio. Tu cuerpo no puede escuchar la señal cuando está preparándose para el ruido. Entonces, lo que mi cuerpo reveló es que el trabajo de masaje profundo, agresivo, era como una intervención de afuera para adentro. Y eso podría ser eficaz cuando el sistema está dormido, pero es más disruptivo cuando el sistema está consciente, pero simplemente no sabe qué hacer. El trabajo cráneo-sacral es como la resonancia de dentro para afuera. No esfuerza el cambio, invita el recuerdo, escucha el pulso detrás del patrón y hace reflexión como espejo en vez de esforzar o arreglar.
Mi sistema no necesitaba más presión, necesitaba el espacio y el permiso para recalibrarse en su propio lenguaje. El dolor no era la resistencia. A veces el dolor es resistencia, pero en este caso el dolor era una señal callado a través del ruido. Y una vez que se cayó el ruido, la señal reapareció y el campo pudiera reorganizarse según ese diapasón. Esta es una planilla para la restauración de la señal. Que una cosa sea ruidoso no significa que es mejor o más verdadero. Y la sutilez tampoco significa que es más débil, menos importante o eficaz. Muchas veces significa que es tan verdadero que tu sistema nervioso finalmente se relaja lo suficientemente para recibirlo. El alma habla a través del cuerpo, pero es sutil. Y cuando el campo es ruidoso, es muy difícil escucharlo. ¿Qué estás notando tú en tu cuerpo recientemente? Si disminuyes la velocidad lo suficiente, si le bajas el volumen lo suficientemente para estar presente y escuchar, ¿qué está diciendo tu cuerpo? El dolor en mi sacro no era el enemigo, aunque sí a veces parecía cuando me despertaba durante la noche, pero era un mensaje y uno que no me podía llegar con suficiente claridad porque el campo alrededor era demasiado ruidoso. Entonces, el dolor tiene que amplificarse solo para ser escuchado. Por eso la presión más profunda y agresiva no ayudó. Solo hizo que mi cuerpo se contraía más, tenía más presión, se quejaba más, tenía más dolor. Y eso sí también pasa en el mundo. Pero con mi cuerpo, una vez que el ruido se bajara, la señal reapareció y el campo podía relajarse y reorganizarse de forma natural. Luego la señal, el verdadero mensaje debajo del odor, se podría ser escuchado. Y cuando eso pasa, tu sistema ya no tiene que gritar a través del dolor, finalmente puede empezar a autoorganizarse, no porque fue esforzado, sino porque se dio espacio para recordar cómo. Así es como la mayoría de nosotros estamos viviendo en este mundo ruidoso. El dolor que sentimos, tanto físico, emocional, relacional, mental, espiritual, no es necesariamente resistencia. Podría ser, pero muchas veces es una señal distorsionada tratándose de ser escuchado a través de capas y capas de ruido. Es por eso que podemos sentir el dolor del mundo ahora más que jamás. La señal está tratándose de ser escuchado, pero estamos haciendo tanto ruido añadiendo a la presión y la tensión, así que la señal se entierra más profundamente. El ruido podría ser la presión internalizada como la hiperautosuficiencia, la tensión, trabajar demasiado. Podría ser el sobreconsumo de contenido, información, comida o sustancias. Podría ser la sobreestimulación energética. Podrían ser las adaptaciones traumáticas, como los bucles de gatillo, pensamiento, emoción, comportamiento, resultado repitiéndose una y otra vez. Podría ser la velocidad cultural,
Podría ser tratar de arreglar algo sin escuchar. Entonces la señal no llega a través de hacer más, llega a través de quitar la interferencia para que la inteligencia original se pudiera restaurar. La señal es la inteligencia original, el ruido es todo lo demás. Entonces, ¿cómo discernir la señal del ruido? Usa tu respiración, no tus creencias. No es algo que escuchas exactamente ni tampoco piensas, es más como que lo percibes, lo sientes y lo recuerdas. La señal que más resuena normalmente no se siente de forma estimulante, se siente inevitable. El ruido quiere ser seguido, pero la señal no agarra así, sino que espera para que reconozcas que ya te acuerdas de ella. No piensas que es verdad, no estás de acuerdo de forma lógica con ella, sino que te acuerdas de ella. La señal no es lo que te anima, sino es lo que te regresa a ti mismo. Y en el aumento de las voces, opiniones, urgencias, invitaciones, la mayoría de gente se encuentra sobrecargada y agobiada, no solamente porque hay demasiada información, aunque sí, eso es agobiante, sino que muy poca de esa información se codifica con la señal verdadera. La señal no se pone más ruidoso para competir con el ruido, se hace más clara, aun cuando habla de forma más calladita. Hace 25 años, cuando yo enseñaba en un colegio, tomé un curso para lidiar con estudiantes difíciles, muy, muy buen curso, porque muchas veces los alumnos se ponen ruidosos y no quieren escuchar, y los maestros muchas veces cometen el error de reaccionar gritando, calladitos, cállense, ¿no? Y eso es ineficaz. Y hace que el maestro aparezca que no tenga el control, porque cuando estás gritando, estás revelando que estás fuera de control. Entonces, ¿qué haces? Bueno, nos enseñaron a que empieces a hablar de forma más calladita, pero estás hablando de algo muy importante. De repente, unos niños muy, muy listos empiezan a tratar de saber lo que estás diciendo, y eso es contagioso. Y podría ser que hasta le ponen algo de presión a sus compañeros para que se callen. Y para los niños que siguen creando problemas, eventualmente se dan cuenta de que hay consecuencias porque han perdido algo importante. Cuando las cosas se ponen más ruidosas, la tendencia es empujar más fuertemente para competir con el ruido, pero esa no es la señal. Podría ser que tú sientes que estás tratando de escuchar la señal a través de todo el ruido, internamente y externamente. Entonces, disminuye la velocidad, piano, piano, como se dice en italiano. Crea un poco de espacio y usa la respiración para sentir de forma más profunda. Está ahí y está esperando que te acuerdas de ella. Te quiero invitar a que te sintonices con la señal y espero que esto te ayude. Te mando un abrazote.